decidimos llevar adelante este diálogo y por el nombre también de este evento de Mujeres en la Construcción de un Futuro Sostenible, porque realmente creemos y estamos convencidas que las mujeres tenemos un rol fundamental en la construcción de un futuro sostenible, es decir, nuestra mirada, nuestra visión, nuestro trabajo y también nuestras trayectorias como personas, como mujeres, nos permite de alguna manera tener herramientas valiosas para la construcción de ese futuro sostenible. Entonces, por eso estamos aquí, y este evento es organizado por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Ambiente, con apoyo del Gobierno de Suecia, y se enmarca dentro de lo que es Estocolmo más 50, y para conocer un poquito más qué es esto de Estocolmo, le vamos a pedir a Mariana que nos pueda contar de qué se trata. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Paula. Soy Mariana Sierra, también trabajo en PNUD. Contarles que el próximo 2 y 3 de junio se llevará adelante la Conferencia Internacional Estocolmo más 50, un planeta saludable para la prosperidad de todos y todas. Nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. En ella se conmemorará los 50 años desde la Conferencia de Naciones Unidas de 1972. Además, hará foco en la reflexión sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, cada país está llevando adelante consultas nacionales para contribuir a la reflexión a nivel internacional. Uruguay, desde PNUD, y con el apoyo del Ministerio de Ambiente y del Gobierno de Suecia, diseñó la consulta de la siguiente manera. La consulta en línea, que incluye un formulario que le estamos compartiendo por el chat el enlace, que les pedimos que lo completen y lo difundan. También se definieron 3 eventos especiales, uno sobre campo natural, otro con jóvenes y uno con mujeres, el que nos convoca hoy, y que denominamos, como Paula decía, Mujeres en la Construcción de un Futuro Sostenible. Les agradecemos su participación hoy, porque sin duda nosotras tenemos mucho para aportar y contribuir en esta reflexión, y somos un grupo fundamental en este proceso. Muchas gracias. Buenísimo, Mariana, muchísimas gracias. Después también si hay más preguntas con respecto a Estocolmo más 50, pueden ir escribiendo en el chat y vamos levantándolas a lo largo del encuentro de hoy. Bueno, como bien comentaba Mariana, un poco el encuentro tiene el objetivo de reflexionar sobre las acciones para lograr un planeta saludable y la prosperidad de todos y de todas, para poder generar insumos para llevar a la conferencia de Estocolmo. Por lo tanto, previo a comenzar el conversatorio en salas, nos vamos a dividir para poder hacer como un conversatorio en salas más pequeñas, y para ir también calentando los motores en esta tarde fría, vamos a hacer una pequeña encuesta en vivo, que es anónima, y que nos sirve también para ir conociendo sus miradas, sus percepciones. Así que la encuesta la vamos a alargar acá, vía Zoom, ahí creo que les aparece. ¿Les aparece? A ver si me hacen así. Sí, sí, la vemos. Perfecto, gracias María Laura. Es anónima, la idea es que puedan responder allí. Voy a leer la primera en voz alta. ¿Crees que Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas para garantizar un planeta más saludable? ¿Sí, no o no lo sé? Ahí pueden ir contestando en vivo, y también después cuáles son las 3 acciones que pueden acelerar el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable. Así que si quieren pueden ir escribiendo por allí. Ahí ya se está moviendo la votación. Dejamos unos minutos. Bien, ya hay 10 personas que han votado. Dejemos ahí un poquito más. ¿Crees que Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas para garantizar un planeta más saludable? Bueno, el 100% va respondiendo que sí. Bueno, ahí algunos aparecieron, algunos no. Ahí se están animando los no. Bien, ahí va moviéndose. Bueno, creo que por ahí estamos ya con 22 respuestas. Perfecto, ahí quedó. Y ahí tenemos los resultados. ¿Se ven en la pantalla? Los resultados sí, perfecto. Entonces, por ahí salió, si quieren vamos a dejar unos minutitos nomás para abrir el micrófono si alguien quiere compartir lo que puso, antes de entrar a la siguiente actividad. Por ahí vemos que el 19 de 22, el 86% contestó que sí, que creen que Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas para garantizar un planeta más saludable. Dije que es anónima, pero igual voy a abrir el micrófono a ver si alguna de las que respondió que no, o que no sé,
que son los más, digamos, diferentes, si alguna se anima a contar en voz alta de por qué pusieron que no. Acá vale todo, así que ahí alguna se anima. Bien, está bien. Y algunas de las que pusieron que sí, se anima a contar un poco su mirada de por qué creen que sí, o alguna línea de hacia dónde vamos que nos hace pensar que sí, o es más desde una ilusión o desde una convicción. Bueno, estamos. Siempre sirve la Bueno, sala yo me pequeña. animo, yo me animo, yo me Adelante, animo. Cintia. Bien, Cintia, Yo, ahí, rompiendo yo, hielo. yo creo que todos podemos hacer cosas, y que todos tenemos la posibilidad, en mayor o menor medida, de hacer cosas, así que me parece que la respuesta es sí, tenemos posibilidad, tenemos cosas para hacer, y tenemos ganas de hacer, así que creo que va por ahí. Buenísimo, muchas gracias, Cintia. Y bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuáles son las 3 acciones que pueden acelerar el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable y una prosperidad de todas y de todos? Y bueno, ahí salió con fuerza más que nada la implementación efectiva de la legislación ambiental, promover una economía circular y empleos verdes y mejora de la igualdad de género. Luego viene una juventud empoderada, que las últimas 3 que leí, o sea, las que salieron segunda, tercera y cuarta, también salieron en el conversatorio con jóvenes. Así que bueno, está bastante alineado también a los otros conversatorios que hemos tenido, y sin dudas la implementación efectiva de la legislación ambiental es importante. De hecho, también en el evento con jóvenes nos acompañó una joven legisladora, así que estuvo interesante también ese intercambio. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, así que cerramos acá la participación, y agradecerles también por haber votado y por haber participado también ahí rompiendo el hielo. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle también, tenemos está presente Mariela García, responsable de la unidad especializada de género, y Federico Souteras, referente para el tema de indicadores ambientales e integrante de la misma unidad que Mariela, que nos comenten cómo están trabajando desde el Ministerio de Ambiente este tema. Así que le vamos a dar paso a ellos, y también me adelanto a ir introduciendo a Laura Marrero, que posteriormente también estará presentando. Ella trabaja, también integra la misma unidad, y es asesora en género en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Nos va a comentar sobre brechas de género y ambiente en la región de Latinoamérica, para luego, después de sus exposiciones, vamos a poder generar una reflexión colectiva en grupos más pequeños sobre cómo estamos en nuestro país en base al diálogo en estos grupos que vamos a hacer. Así que, sin más, les doy paso a Mariela y a Federico para que nos puedan contar qué están haciendo desde el Ministerio de Ambiente. Adelante. Bueno, primero que algunas puntualizaciones, ¿no? Federico integra el equipo, parte del grupo de trabajo asesor de la unidad, ¿no? Integra la unidad. La unidad fue recientemente creada, la unidad especializada en género y salud ocupacional, en el caso nuestro. Fue creada junto con, una vez que se crea el ministerio, reconocen en la estructura la creación de la unidad, ¿no? Lo que más allá del mandato legal nos ubica en un lugar donde podemos ya tener cierto reconocimiento, no solo a los efectos institucionales del organigrama, sino teniendo presupuesto propio, ¿no? Que también nos parecía importante. La unidad en septiembre comienza a funcionar, tiene asignados 2 funcionarios profesionales de perfil de licenciados en psicología, y bueno, conformamos 2 grupos de trabajo, grupos asesores, uno en género y otro en salud ocupacional. Federico es uno de los que integra el grupo de género, del grupo asesor, junto con Rosana Berrini, que está acá, que también hace muchos años que viene trabajando en el tema de género, y Laura Marrero, que también está presente. Ese grupo, a su vez, está integrado por un representante de cada unidad ejecutora, y por dos representantes por los sindicatos que tenemos también.
Actualmente el grupo de trabajo ha venido trabajando en lo que es el desarrollo del protocolo de acción frente a situaciones de acoso, cualquiera sea su tipo, ¿no? Acoso sexual, laboral y moral, y pensamos que en breve estará aprobado porque ya se elevó el proyecto para consideración de las autoridades. Y también, por otro lado, estamos trabajando con InMujeres en la firma de un convenio marco para implantar el modelo de calidad con equidad de género en el Ministerio. Eso a nivel tal vez más interno, ¿no? Pero también reconocer que nosotros saben que venimos del BOTMA y desde hace muchos años, en el marco de los proyectos con financiamiento internacional, en las áreas de cambio climático, de biodiversidad, de aguas, el Ministerio tiene una trayectoria y ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y participando, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo son como esas dos líneas de trabajo, y bueno, continuamos trabajando lo que ya estaba encaminado e incorporamos otros aspectos nuevos. Y bueno, le paso la palabra a Fede, que es el que está trabajando con PENUMA, con la parte de indicadores, indicadores ambientales y género. Bueno, buenas tardes a todas y alguien que está por ahí que no vi el nombre, que es hombre. A ver, ven bien, la idea es hacer una cosa súper corta. Perdón, estoy compartiendo. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Está. Con la siguiente. ¿Me aparece la siguiente? No, perdón. Ahora sí. Bueno, la historia es relativamente fácil con el tema, conceptualmente fácil con el tema de los indicadores. En realidad con PENUMA a nivel latinoamericano de alguna manera se quiere mantener un paquete de indicadores que nos permita compararnos, ¿sí? Son unos cuantos, ahí simplemente son los indicadores y sus áreas temáticas, básicamente las áreas temáticas, cada uno de esos literales se va desglosando, o sea que son unos cuantos indicadores, y hay algunas cosas que están rotuladas como un indicador en sí, pero tiene parte A, B, C y D, entonces en realidad son más de uno por rubro. En realidad, leyendo lo que estamos haciendo nosotros, estamos intentando relevar, y digo intentando porque si uno ve esta tipología, cuando lee realmente los indicadores, se empieza a darse cuenta que estamos hablando de realidades que a veces no son exactamente representativas de nuestra realidad, y esto es algo que nosotros hemos ido conversando un poco a la interna del grupo nuestro. Les va a quedar claro en lo que va a presentar ahora después Laura, pero hay temas como por ejemplo el acceso al agua, acceso a energía, que uno diría, bueno, pero en Uruguay o sea, ¿por qué me lo estás preguntando si es como bastante común, bastante natural, normalizado, frecuente? Normal es una palabra que nos lleva a lugares que a veces son medios escabrosos, pero como que es bastante frecuente, y sin embargo también está conversando y decir, bueno, no, pero hay situaciones en las que no es frecuente, y hay situaciones en las que podemos tener, pueden ser outliers, pueden ser situaciones coyunturales, pero sí pasan. Entonces, la idea es poder de alguna manera mapear, ver qué tenemos de esos indicadores, ¿sí?, que están en esas áreas, pero también, y esto es, si se quiere, un resultado o un cobeneficio que queremos obtener de este proceso de consulta, es también poder identificar, decir, bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa nos puede estar faltando? Estos indicadores en general, la mayoría están alineados o son directamente indicadores de las métricas, son parte de las métricas de los ODS en lo que es género, pero nosotros eventualmente podríamos llegar a hacer algún aporte o complementar con algo que entendemos que como país tenemos desarrollado o estamos en una situación más interesante, que puede ser bueno, sano, visibilizar en el resto del contexto latinoamericano. Entonces, ese es un poco el camino en el que estamos. Hay indicadores que en realidad
son como difíciles, son atípicos, capaz que para nosotros, para que lo vean, lo van a ver más claro con Laura, pero es, por ejemplo, ¿cuántas horas dedica una mujer para conseguir agua al día? Y ayer lo hablábamos y Laura me llevó a una reflexión que es muy interesante. O sea, capaz que para la mayor parte de los uruguayos uno pensaría, bueno, el tiempo que me lleva a abrir la canilla. Para lo que es más frecuente de la población. O sea, pero en realidad también tenemos asentamientos, tenemos situaciones coyunturales en área metropolitana y en otras partes del país. Probablemente lo más seguro, no hemos encontrado datos de eso, pero por nuestra realidad ese tipo de métrica no está mapeada. Puede ser normal o puede ser más fácil de encontrar probablemente en países donde la falta de agua es una cuestión de la realidad diaria, con una alta frecuencia, como es las típicas imágenes de África, que África no es una sola, pero que capaz que en nuestro caso no es, no representa al 100% del Uruguay. Entonces, lo que estamos haciendo es rastrillar, ver de dónde podemos sacar o aproximarnos a este paquete de indicadores. Hay cosas que realmente no las medimos igual, ¿sí? Y bueno, habrán algunos proxies y eventualmente también el corolario de esto es, bueno, ¿cómo hacemos como país para poder o medir ese indicador o tener un proxy que lo tengamos frecuentemente? No que sea algo que se midió en un censo de 2011 o que se midió una vez en 2015 y después, bueno, no sabemos qué pasó. Entonces, ese es un poco el trabajo que tenemos por delante, que son unos cuantos. Es interesante. Y yo creo que lo dejamos para acá, para no hacerlo largo y para poder desmenuzar y sacar sustancia en lo que va a presentar ahora Laura. Si tienen preguntas de cualquier cosa que haya quedado colgado, me dicen. Buenísimo, muchísimas gracias Federico y Mariela, ahí se ve completa. Perdón. No, está buenísimo, igual se leía perfecto. Quizás lo que podemos hacer es darle paso a Laura y después abrir espacio a preguntas que se puedan despertar de lo tuyo y también lo que nos va a traer Laura, si les parece, o de todas maneras también ampliar a que si hay preguntas las pueden ir haciendo en el chat, que a veces es más fácil cuando escuchamos ya directamente preguntarlas por ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas, Mariela y Federico. La idea justamente para un poco como un disparador de la reflexión, que lo más sustantivo de este encuentro sin duda va a ser la reunión en los subgrupos, justamente con esta idea de poder disparar algunas reflexiones, pero que luego podamos pensar a escala Uruguay y a escala regional también, dentro de Uruguay, dentro de nuestras regiones, dentro de nuestras localidades también. Supongo que acá tenemos una mayoritaria representación montevideana, pero ojalá que tengamos mujeres de otra parte que no sean de Montevideo, que nos puedan también traer un poco la vivencia y la experiencia de los territorios, ¿no? más concreta. La idea entonces, como les contaban, a ver, che, que esto no se me mueve. La idea es, como les contaba Federico, nosotros decidimos presentar estos, para poder empezar a reflexionar y para poder hacer un disparador sobre el nexo entre género y medio ambiente, entre la participación de las mujeres en los temas ambientales. Es un nexo que tiene múltiples dimensiones. No tiene una sola dimensión, no tiene una sola manera de expresarse. Obviamente que está plagado de múltiples dimensiones y de múltiples cruces, ¿no? Ahí indudablemente hay un reconocimiento cada vez mayor a nivel de la escala internacional, regional y también nacional,
tanto sea a nivel de la institucionalidad como a nivel de la academia, de la importancia de poder avanzar en el conocimiento y recoger datos sustantivos que nos vayan dando una evidencia cada vez más real y efectiva de qué es lo que efectivamente está sucediendo en torno a las brechas, a las desigualdades que aún permanecen en términos de las relaciones de género y la relación con el medio ambiente. Entonces, uno de los ámbitos en donde Uruguay participa es en el foro de ministerios de medio ambiente, el foro de ministros de medio ambiente, que es un ámbito donde los ministerios, los ministros de la región de medio ambiente, valga la redundancia, avanzan en la discusión, avanzan en agendas comunes, porque una de las cuestiones que tiene la problemática ambiental, y no es la única, es que la problemática ambiental tiene una expresión a nivel local, pero por supuesto que tiene una expresión a nivel regional y global. Hay dimensiones que si no se abordan globalmente, regionalmente, o a nivel de algunos países, de alguna manera se ve muy limitada la capacidad nacional a veces para poder implementar acciones. Entonces ahí, bueno, no estoy hablando de algo que es obvio para todos, pero tiene que ver con esta dimensión de que el abordaje ambiental tiene una relevancia muy importante de que sea a nivel global y a nivel regional, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el Foro de Ministros de Medio Ambiente genera, desde hace un tiempo, bueno, ahí los ministerios participan en estas reuniones especializadas, donde hay un grupo de trabajo especial de género, en el que algunas de las personas que participamos en el Ministerio de Ambiente, en esta comisión que María planteaba, estamos acompañando ahí ese ámbito. Y recientemente, en función de haber incorporado paulatinamente la relevancia de los temas de género para la gestión ambiental, se generó un documento con la Secretaría del PNUMA, donde se identificaron algunas brechas de género para Latinoamérica y el Caribe, que es básicamente este documento que les voy a presentar algunos resultados ahora. Ya les digo, como para estimular un poco la reflexión posterior, para pensar un poco qué pasa con todas estas cuestiones, estas dimensiones acá en Uruguay. En primer lugar, para situarnos, la igualdad de género está hoy incorporada en la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales. Tanto las convenciones ambientales de Río, como la Convención de Cambio Climático, Biodiversidad y Lucha contra la Desertificación, tienen incorporadas políticas de género, tienen incorporadas planes de acción en género. También las posteriores, las convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, que son las que trabajan los temas de tratados internacionales vinculados a la circulación de contaminantes tóxicos, contaminantes orgánicos persistentes, también tienen incorporada la dimensión de género, empiezan a establecer políticas de género, decisiones, que de alguna manera nos van vinculando también a los países a implementar acciones con respecto a eso. Y luego los principales mecanismos financieros a nivel global, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde del Clima, también me faltó acá, el Fondo de Adaptación, no, hasta el final, y el Fondo de Inversión para el Clima, que son los principales mecanismos financieros internacionales que generan, bueno, recursos para los temas vinculados al ambiente, también tienen hoy incorporadas sus políticas de género, planes de acción, recomendaciones y decisiones específicas para poder implementar esta acción. Esto, ahí, si uno, un rápido paneo, pero sin ir demasiado en la historia, pero si uno parte justamente de lo que nos convoca esta actividad, que es Estocolmo 72, estas dimensiones no estaban incorporadas en estos encuentros todavía, ¿verdad?, a nivel internacional. Se puede quizás, y esto es discutible, y hay otros hitos, por supuesto, pero quizás la Cumbre de la Tierra en el año 92, cuando se crean estas convenciones, marca ahí un hito fundamental en recoger y en la cantidad de decisiones y en la calidad también de las decisiones, cómo aborda los temas de género, entonces, y cómo la incorpora dentro de las resoluciones de esa convención, y esos son los materiales que se pueden leer, por ejemplo, en la Agenda 21, capítulo 24, que es el documento específico de la Cumbre de la Tierra, donde coloca específicamente los temas de género, que a partir de ahí entonces los países empiezan a generar también sus instrumentos nacionales para poder acompañar y seguir esas decisiones que son globales. Entonces, bueno, si nosotros vemos desde ahí, estamos en el año 92, y si vemos que al día de hoy, entonces, el conjunto de las convenciones ambientales, el conjunto de los mecanismos de financiamiento, tienen incorporados instrumentos específicos, bueno, hay un recorrido muy interesante estos 50 años. Pasaron 50 años, pero indudablemente, siempre uno puede mirar el vaso lleno y el vaso vacío, pero indudablemente hay un avance indudable en términos de la incorporación de este enfoque, de este conocimiento, de la riqueza, de cómo se va avanzando justamente en las múltiples dimensiones que hacen a la complejidad de este fenómeno, ¿no?
Bien, entonces, ¿cómo estamos en la región en función de este informe que les decía? Básicamente, como gran titular, es que persisten aún brechas generalizadas en relación a la capacidad de hombres y mujeres para realizar todo el espectro de sus derechos en relación con el medio ambiente, y ahí hay distintas dimensiones que son fundamentales. Una es, por ejemplo, el acceso, control y uso de los recursos naturales, por ejemplo, en determinada jerga hablamos de recursos naturales, podríamos hablar de recursos comunes, de bienes comunes, depende de cuál sea el enfoque que nos manejemos, pero por ejemplo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial pone muy fuertemente el tema de la desigualdad en el acceso, control y uso de los recursos naturales. La carga del trabajo no remunerado, la salud, la seguridad, los temas vinculados a violencia basada en género, la participación y la voz política, todos son dimensiones que empiezan a tener relación y aparecen como algunos al principio como indicadores más aislados, y luego se va avanzando también esta cuestión de que todas esas dimensiones están interrelacionadas, también acompañando de alguna manera este enfoque cada vez más interrelacionado de las dimensiones del desarrollo sostenible. También se va avanzando en el enfoque integral y necesariamente interrelacionado para abordar los temas vinculados a género en las cuestiones vinculadas al medio ambiente. Entonces, bueno, en este espacio de trabajo, como les decía, ya hay un documento que está en la web, que yo ahora les puedo copiar por el chat antes de terminar el link para la que le interese leerlo. El documento está estableciendo algunos indicadores, algunas brechas clave con algunos indicadores, como decía Federico. Hay luego entonces esa dificultad o ese desafío de poder medirlos a escala nacional. Pero hay como un primer paneo a nivel latinoamericano. No podría contarles en este rato todo el resultado de ese documento, yo les digo, está accesible en la web, pero para ir colocándonos en cuáles son estas brechas claves, aparecen ahí cuestiones entonces de desigualdades importantes en el derecho a la gestión de la tierra y los recursos naturales, y se abre en algunas dimensiones ahí, como el derecho de la tierra y el rol de la mujer en la agricultura, las mujeres en la minería de pequeña escala, la participación de las mujeres en la pesca, el papel de la mujer en la defensa de los derechos ambientales. Después hay otra gran dimensión, que es la de bienestar y cambio climático, donde se abre por riesgo de desastres e impactos del cambio climático, consumo y producción sostenible y gestión de residuos. Y pusimos acá del lado de la derecha todos los ODS, de alguna manera ustedes ya conocen lo que es el marco de los ODS, la Agenda 2030, son 17 objetivos justamente que apuntan a generar avances vinculados al concepto de desarrollo sostenible, y lo que de alguna manera se hizo en este ejercicio es buscar, de alguna manera, armonizar, mirarlos a la luz de los ODS también, para ir también construyendo un conocimiento y un estado del arte, un estado de situación, que de alguna manera me vaya también aportando a estos compromisos país en relación al avance de los ODS. Otro de las brechas clave, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a energía o saneamiento, y ahí se puede abrir, en este caso se abrió con el acceso a agua y saneamiento, el acceso a energía limpia para cocinar, el acceso a la energía, gobernanza y participación ambiental, y ahí la dimensión fundamental es las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, para contarles algunas cuestiones ahí como muy puntuales, ya les digo, para no hacer un recorrido obviamente por todo el documento, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las brechas vinculadas a la tenencia de la tierra? Bueno, en la mayor parte de los países la igualdad de género, la igualdad de derechos sobre la tierra entre hombres y mujeres está legalizada, es parte de las cuestiones formales. Luego lo que pasa muchas veces en estas cuestiones vinculadas a género es que existe una distancia, y ahí hay una distancia entre lo que es la igualdad formal y la igualdad en la vida de los hechos, ¿verdad? Y esto pasa no solamente obviamente en las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, sino en el ejercicio de todos los derechos humanos, ¿no? Hay una cuestión que es una igualdad formal, y luego hay una cuestión que es una igualdad en términos de qué es lo que efectivamente sucede. Entonces ahí es donde se identifican las brechas, donde buscamos identificar esas brechas, ¿no? De lo que son para poder hacer un ejercicio efectivo entonces de los derechos. Entonces, reconocemos que la agricultura tiene un peso muy considerable en las actividades económicas y de subsistencia. Y ahí cuando empezamos a abrir por otras de las dimensiones que les planteaba al inicio, que empezamos a desagregar, que se empieza a desagregar el estudio, se empiezan a ver las brechas, ¿verdad? Porque si bien formalmente, sí, en la mayor parte de los países hay una cuestión legal que habilita a que todas las mujeres, no hay una prohibición para que las mujeres sean las que tienen la tierra, o que sean las dueñas de las empresas que producen y que explotan el recurso tierra,
Sin embargo, cuando uno empieza a ver qué pasa en los números reales, bueno, hay una diferencia importante, ¿no? Las mujeres solo dirigen el 16% de los minifundios, estos son datos de FAO. Las parcelas son sistemáticamente más pequeñas que la de los hombres y en muchos casos con menor productividad. Todavía sigue existiendo una desventaja en términos de los derechos y la tenencia de la tierra, la asistencia técnica y la educación. Ahí hay muchos casos y muchos relatos, inclusive quienes tienen más vínculo de esto con las mujeres rurales o que trabajan en el medio, en la producción agropecuaria o vinculado a esto, deben conocer esto de sobra, es decir, cómo de alguna manera también la asistencia técnica, si no está orientada también a captar la atención y captar de alguna manera a esa mujer productora, la asistencia técnica en general termina siendo entonces los hombres los beneficiarios, los sobreproductores los beneficiarios de la misma, y esto contribuye en un círculo vicioso muchas veces de que entonces, en función de que la asistencia técnica está pensada y diseñada para el productor varón, muchas veces entonces me va alejando a la mujer por la posibilidad de la toma de decisiones con respecto a la actividad productiva de ese mismo predio. Bien. Y también otras dimensiones importantes, como si bien las mujeres son propietarias, en algunos casos pasa de que no tienen documentos legales sobre su propiedad, y entonces existe todavía una cuestión ahí de discriminación que se da en la vía de los hechos, en el acceso, uso, transferencia y herencia de la tierra, donde también está estudiado y empieza a haber evidencia de que muchas veces se le otorgan o la actividad productiva o al hijo varón, por esta cuestión que tiene que ver con la consideración de que es el hijo, que es el productor varón, el estereotipo de alguna manera, refleja el estereotipo de productor. Ahí de alguna manera lo que les quería poner en esto es cómo esto se vincula con indicadores también de los ODS, ¿no? Cómo también hay un enorme esfuerzo de los ODS por ir desagregando esto para ir mostrando lo que efectivamente sucede. O sea, este esfuerzo de la desagregación de los indicadores lo que nos va a permitir es de alguna manera romper esa burbuja que en términos de género se llama la ilusión de la igualdad, es esa cuestión de que a veces en un primer contacto con los números o con la realidad yo me puedo ilusionar con que existe efectivamente una igualdad, y cuando empiezo a abrir me empiezo a encontrar con la realidad. En algunos casos habrá una mayor cercanía en la igualdad, pero posiblemente en otros no lo haya, y es allí donde entonces tenemos que hacer un esfuerzo por intervenir. Ni que hablar de la dimensión del uso del tiempo de las mujeres rurales, también tema muy estudiado y muy visibilizado a nivel nacional y a nivel regional y a nivel global, porque obviamente que por resultado de la división del trabajo por sexo o por género, las mujeres entonces siguen asumiendo una enorme cantidad de tareas reproductivas, lo que de alguna manera pone en tensión también su posibilidad entonces de participar activamente de las necesidades productivas, de la asistencia técnica, de la educación. Sin embargo, también, y es una de las cuestiones que empieza a generar esta cuestión de la complejidad, empiezan a aparecer también las mujeres rurales en la región como activistas, una fuerte presencia en los movimientos ambientales, una fuerte presencia de las mujeres rurales en los movimientos de defensa de la tierra. Entonces ahí empieza cuando uno empieza a contrastar unas y otras, empieza a decir, bueno, a dar cuenta de la complejidad evidentemente de este proceso y de la necesidad entonces de seguir avanzando para llegar entonces a condiciones efectivas de igualdad. Otras dimensiones que le nombré es la del riesgo de desastres y del cambio climático, y acá también habría mucho para decir en este sentido. El riesgo de desastres está conceptualizado como una conjunción de factores, entre lo que son los factores de la amenaza climática y la amenaza del desastre, la vulnerabilidad, que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, y la exposición, ¿verdad?, al riesgo también. Y ahí, en los inicios del todo el enfoque de riesgo de desastres, tampoco estaba incorporada la dimensión de género, la variable de género no estaba incorporada. Entonces, años después empiezan esta cuestión a preguntarse, bueno, ¿será pertinente entonces empezar a medir, por ejemplo, en indicadores tan contundentes como el número de muertes, desaparecidos y afectados? ¿Será preciso empezar a desagregar por sexo? Bueno, cuando se empieza a desagregar por sexo este indicador, se empieza a encontrar que efectivamente, por ejemplo, hay una prevalencia mayor de muertes en los desastres naturales, de muertes de mujeres que de hombres, y hay distintos, y además cuando se empieza a estudiar las razones de las muertes, también hay distintas causales de por qué mueren más unos y otros y en qué contextos mueren más unos y otros.
si yo no me equivoco está Sirley por ahí, que capaz que tiene, seguramente tendría mucho para aportar en esto, Sirley Ferrari del SINADA, que creo que la vi en la lista. Empecé a hablar de esto y me acordé de Sirley y el esfuerzo de poder visualizar también desde el SINAE estas cuestiones. Bien, entonces cuando se empiezan a contabilizar y a desagregar, resulta que empiezan a haber desigualdades y ahí se empiezan a evidenciar que efectivamente hay brechas. Entonces no solamente además en forma directa con este indicador tan duro de las muertes, sino también en cuestiones que tienen que ver con la morbilidad, con el aumento de las enfermedades, cómo de alguna manera las inundaciones, por ejemplo, generan aumento del agua contaminada, del agua que circula no es no limpia. Esto genera entonces impacto en las enfermedades de mujeres y niños, que muchas veces son los que están más en la vivienda, con más presencia, con más exposición, como les decía, que es uno de los factores importantes del riesgo, ¿verdad? Esa cuestión de la exposición. Son los primeros los que están más cercanos a esa línea de riesgo o de amenaza. Y luego también volvemos de vuelta al punto de cómo esto afecta, y ahí de manera indirecta, pero que es un factor que recorre todas las dimensiones que tienen que ver con el uso del tiempo. Cuando hay afectaciones en la salud, cuando hay un problema sanitario, luego esto también repercute sobre el uso del tiempo, sobre la carga del tiempo de las mujeres, porque tenemos un uso del tiempo en ese sentido con unas enormes brechas, y entonces esto se impacta directamente sobre otro tipo de actividades que las mujeres tienen que estar cortando, limitando. Bueno, lo vimos en el escenario de pandemia. Hay mucha bibliografía ahora y estadísticas desarrolladas sobre cómo ha impactado en términos del uso del tiempo el escenario de pandemia en la vida de las mujeres en nuestro país y en la región. Otra de las dimensiones importantes que estaba ahí es el tema de las mujeres en la toma de decisiones ambientales. Y ahí la atención, de alguna manera, o de alguna manera las cuestiones que pasan a ser muy relevantes es que efectivamente hay una participación cada vez mayor de las mujeres en los movimientos ambientales, en las organizaciones ambientales, en la institucionalidad ambiental, en los ministerios ambientales. Hay cada vez más mujeres en cargos directivos, o sea, hay una cuestión que es progresiva, eso sin lugar a duda. Ahora, ahí hay una cuestión que es fundamental, que es esta cuestión de, bueno, ¿cuántas participan horizontalmente? Y cómo está la brecha en términos de toma de decisiones, ¿verdad? En qué medida las mujeres están llegando a los lugares de toma de decisiones también, en todos los niveles, desde movimientos, organizaciones de base, ministerios, empresas que trabajan temáticas ambientales, o sea, cómo de alguna manera se da también esta brecha en la participación, en la toma de decisiones, y todavía es una brecha que está presente y muy presente. Ahí hay una interesante, en los ministerios, por ejemplo, en los principales puestos principales como ministras en sectores ambientales, para el 2015 había un 12% de mujeres y para el 2020 un 15%. Esta imagen es bastante gráfica de esto que estaba planteando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando las mujeres no pueden ser parte, obviamente, de los lugares de toma de decisión, no nos podemos asegurar, de alguna manera, que se incluyan sus perspectivas, sus necesidades, sus experiencias, que puedan aportar su conocimiento específico, y que todas estas cuestiones queden fuera entonces de la consideración, y que de alguna manera se perpetúen decisiones que no consideran a una parte de la población tan relevante como son las mujeres. Otra de las dimensiones importantes es el tema del acceso al agua, al saneamiento, y allí en el acceso al agua, saneamiento, de alguna manera pasa lo mismo que les venía planteando anteriormente. O sea, si uno establece, por ejemplo, lo que es el acceso al agua potable, tenemos, por ejemplo, en Uruguay una cobertura total, ¿verdad? O bueno, en algunos lugares quizás pueda no ser casi total, como decía Federico, capaz que hay algunas situaciones que son casos aislados, situaciones emergentes. Sin embargo, la cuestión está vinculada al acceso suficiente al agua y de calidad. Ahí ya empezamos a complejizar la situación, ¿verdad? ¿Qué implica entonces tener agua suficiente? ¿Qué implica, por ejemplo, que el agua efectivamente sea de calidad, que sea potable y que sea de calidad? Obviamente que ahí encontramos entonces diferencias muy grandes. Hay un riesgo, y volviendo al concepto de riesgo, entonces, por ejemplo, vinculado a la exposición, aquellas personas que viven en entornos, por ejemplo, rurales, donde pueden haber regiones donde haya escasa
llegada de agua subterránea, frente a déficit hídrico, frente a problemas vinculados a sequías, pueden tener una mayor exposición a quedar con escasez de agua, y lo mismo, como decía anteriormente, vinculado, por ejemplo, a asentamientos, donde también a veces la presión del agua, que si bien existe, la presión del agua no alcanza para poder satisfacer las necesidades de todas las personas. Entonces ahí empezamos con esos matices y decimos, bueno, entonces en la proporción de asentamientos, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Bueno, y ahí pues empezamos a poner el foco, por ejemplo, en los hogares monoparentales con personas en situación de dependencia. ¿Quiénes son los hogares monoparentales en el país? El 80% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres y tienen hijos a cargo, y están mayormente concentrados en zonas de pobreza. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ahí empieza de vuelta a abrirse una lucecita, no satisfactoria, pero empezamos a tener por lo menos un poco más de luz sobre esas brechas a las que nos estamos refiriendo. Bien. Y otra de las cuestiones que me parecía interesante traer, y ya cierro acá, supongo que debo estar llegando al tiempo asignado, tiene que ver con el género vinculado en la biodiversidad. Y ahí Rosana, que es Rosana Berrini, que es punto focal para la UICN en el Ministerio, que está ahora participando acá también, siempre nos plantea esta cuestión de, bueno, estamos también aprendiendo en este grupo sobre los avances y los aportes que ha tenido la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza en relación a la perspectiva de género para la conservación de la biodiversidad. Y ahí también hay una página de la UICN, que si ustedes ponen género o mujeres, hay mucha información muy interesante para la región y para Uruguay. Y una de las cuestiones donde ellos, por ejemplo, están midiendo tiene que ver con cómo está incorporada la perspectiva de género dentro de las estrategias nacionales y los planes de acción para la conservación de la biodiversidad, que son instrumentos de política pública entonces para la conservación. Y aparecen ahí algunas cifras que, si bien dan cuenta del avance, todavía también nos muestran de que hay mucho camino todavía por recorrer para que efectivamente entonces estén incorporadas. Y aquí hay una cuestión que me pareció muy interesante también para la discusión que vamos a tener posteriormente en los grupos, que quería compartir con ustedes, que es cómo están caracterizadas las mujeres entonces en estos planes y estrategias de biodiversidad. En el 17% están caracterizadas como grupo vulnerable, para el 27% como beneficiarias, para el 37% como actores clave y para el 4% como agentes de cambio. Y ahí hay una dimensión, esta cuestión, esta conceptualización de las mujeres como agentes de cambio, es algo que hace bastantes años que se viene escuchando, que uno lo escucha en conferencias, que uno lo escucha en ponencias de distinto tipo, en diálogos, en negociaciones. Y quizás sea interesante pensar, primero, ¿por qué solo un 4% menciona a las mujeres como agentes de cambio? Y hay algunas preguntas, ¿no?, que me parece que todavía vale la pena hacerse o hacernos los que estamos involucrados en estas cuestiones. ¿Qué implica que las mujeres sean agentes de cambio, ¿no? ¿Qué estamos conceptualizando allí bajo esa idea de que las mujeres sean agentes de cambio al desarrollo sostenible? ¿Implica que tengamos paridad en la representación? ¿Implica que estemos buscando representaciones solamente paritarias? ¿Cómo nos aseguramos que entonces que estas mujeres que estamos insistiendo por y trabajando por representaciones más paritarias puedan efectivamente tener voz? ¿Cómo nos aseguramos que esa voz refleje lo que efectivamente necesitan, lo que efectivamente tienen expectativas? ¿Cómo nos aseguramos de que esto sea contextualizado a escala de cada contexto concreto? Porque tenemos diferencias obviamente en un medio urbano, en un medio rural. ¿Cómo nos aseguramos que las minorías étnico-raciales, las diversidades, estén incorporadas en estos procesos? Y que todas estas cuestiones entonces se puedan traducir en el cambio transformacional que necesitamos para poder, de alguna manera, pensar en un desarrollo sostenible. Así que bueno, con esta pregunta, con estas reflexiones finales, lo voy a dejar por acá. Esta PPT va a quedar disponible, obviamente. Les voy a dejar en el chat también el link al documento, supongo que ya lo habrán pedido ahí en el chat. Y no voy a leer esto porque fueron cosas que ya dije. Así que bueno, estaría cerrando por acá. Buenísimo. Buenísimo, Laura. Muchísimas gracias. La verdad que súper interesante y aprendemos mucho escuchándote, al menos yo lo hice. Y bueno, bien, bien interesante esta reflexión también que planteas al final de mujeres y agentes de cambio y
desde qué se puede hacer, desde qué hacemos, y también desde a veces la responsabilidad también que ese nombre, y que también se habla mucho de agentes de cambio, y a veces, bueno, qué se espera también, ¿no? Genera para otro Zoom también. Así que, bueno, muy interesante también lo que mencionas de las brechas de género existentes en la región de Latinoamérica, y nos da un puntapié muy grande para poder irnos a trabajar en los subgrupos para contextualizar esto más a nivel de Uruguay. Pero antes ya surgieron algunas preguntas en el chat, así que si te parece vamos respondiendo, y también abrir, si alguna quiere, nada, poder desmutearse y hacer una pregunta, es el momento para hacerlo. Tanto a Federico como a Laura, como a Mariela. Si querés, ahí Laura, la pregunta que hicieron en el chat, Cintia Lima, es si hay medidas para Uruguay. Entiendo que los datos son promedio de América Latina y Caribe, donde seguro las realidades son variables. Sí, afortunadamente Latinoamérica es un territorio muy diverso y justamente parte de estas cuestiones tiene que ver con poder demostrar también esa diversidad, ¿verdad? Y es un poco lo que planteaba también Federico al inicio. A veces se establecen dimensiones para medir determinadas brechas que son más significativas en un territorio o en otro. Este documento que planteé sí habla de brechas en muchos de los casos son brechas promedio, en otros no, en otros desagrega por países, depende cuál es la brecha, yo les voy a dejar ahí el link. Pero como contaba, de ahí recojo, no sé si vos querés retomar, Federico, pero de alguna manera nuestra tarea ahora, o la tarea de alguna manera del Ministerio de Ambiente, es poder construir entonces indicadores frente a estas cuestiones que sean a escala Uruguay. Sí, a ver, lo que nos pasa, no es por... a ver, ¿en qué punto estamos? Para entendernos, lo que estamos haciendo es buscar fuentes de información para esos indicadores. Que, a ver, datos para agua potable, lo que mostraba Laura, todo el mundo en Uruguay tiene agua potable, y ese 100% tiene una fuente de información que será OCE o serán OPP o estadísticas, pero a ver, todos sabemos o entendemos o nos imaginamos que, bueno, hay personas que viven en determinadas condiciones en un asentamiento en Artigas o en Montevideo, que probablemente no. Y sabemos de situaciones de acceso a energía eléctrica que probablemente no. Entonces, esas estadísticas, si bien muestran una realidad un tanto formal, la realidad más cruda de la calle, o sea, ese número no lo tenemos. Y eso pensando en números o cosas que nos representan o son significativas de nuestro contexto. Si nos ponemos a pensar en otro tipo de situaciones, como por ejemplo el acceso al agua y cuánto tiempo le lleva a alguien ir a buscar agua, a ver, creo que la mayoría de ustedes, por ustedes mujeres o cualquiera de nosotros, pensaría decir, bueno, poco tiempo. Porque uno en principio se imaginaría que es poca la gente, los hombres o mujeres que en algún momento tienen que ir a buscar agua en una situación regular de nosotros, pero no. Entonces, para algunas cosas no tenemos datos, estamos viendo qué es lo más cercano que tenemos a tener datos. Ese es el punto en el que estamos, porque bueno, en algún momento los querremos construir, querremos tener ese número o algo que se aproxime a ese número que sea deseable y que nos permita poder acercarnos a compararnos con otros países. Sí, seguramente si pensamos capaz que en un país como Bolivia o países que tienen situaciones, climas más desérticos, o una situación socioeconómica donde los tendidos de agua potable son diferentes, o la abundancia de agua potable es distinta, ese tipo de indicadores es más relevante o se mide más porque son más acuciantes. Entonces, en realidad esto es una construcción, y también pasa un poco, por lo menos en mi caso, el desayunarnos, el sufrir un poco el shock pero esto no es para Uruguay. Esto no es por lo menos para bueno, a ver, esto lo digo muchas veces, yo soy de Montevideo, ¿tá?
Pero creo que como cada uno de nosotros no conocemos, no podemos decir que conocemos el 100% de la realidad y las realidades de las personas en nuestro país. Entonces también el superar esa barrera de decir, bueno, pero para esto del acceso al agua en Uruguay, donde es un país donde decimos que el agua es abundante y demás, pero poder llegar por lo menos a lograr una construcción, en algún caso, de algún indicador que nos acerca a eso. Es un caminito largo. Es un caminito largo. Sobre todo el no caer en la tentación de decir tales o cuales indicadores no son relevantes para nosotros, porque eso es subjetivo. Lo que pasa es que en algún momento tendremos que encontrar si es o no. Y parte de ese encontrarlo hoy en este momento, ahora, en esta tarde, también pasa por encontrar o ajustar esa percepción de si entendemos que determinadas cosas son o no relevantes y que capaz que hay otras que nos están faltando y que no se conversaron o que capaz que no aparecen. O capaz que hay cosas que están buenas y sí nos pasan, y en esos mapas que tenemos, donde hay problemáticas que son tal vez más acuciantes, más urgentes, no aparecen reflejadas. Y que estaría bueno, sobre todo porque, a ver, en el contexto de América Latina, el Cono Sur y Uruguay, somos un elefante blanco en muchos aspectos. ¿Sí? Tal cual, Digo, tal cual. entonces, pueden haber cosas que sean interesantes mostrar, incluir y que se puedan empezar a medir o por lo menos a ponerle la lupa. Sí. Que Bueno, son derechos ganados, que son situaciones que, bueno, que ya están, que están instaladas, que capaz que uno las ve muy naturalmente, sí. pero que conversando con otros países es como, wow, la gran cosa. Y sí, a veces son derechos adquiridos que han llevado mucho tiempo y los hemos naturalizado. Entonces, Bien, buenísimo. Bueno, genial, genial, Federico. Muchas gracias por tu mirada y Laura también. Ahí han salido más reflexiones en el chat. Gracias, Betina, por traer tu mirada también que menciona por el chat que Betina dice, soy de La Plata, estoy muy preocupada por la cantidad de asentamientos que existen acá y la limitación enorme que significa no solo el agua, sino las cloacas, por ejemplo, la posibilidad de ir a la escuela. Y María Belén nos da el pie para irnos a las salas, ya que pregunta qué es más urgente, por dónde podríamos comenzar a tomar acción. Y esa es una de las preguntas que vamos a conversar ahora en subgrupos, así que gracias María Belén por hacernos esta introducción. La idea es irnos ahora en los subgrupos para generar una reflexión colectiva sobre cómo estamos en nuestro país, nuestras miradas. Así que nos vamos a dividir en salas. Sé que Dayana tiene la mano levantada y no me gusta no dar lugar cuando se pide, así que Dayana, te dejo que digas lo que nos tengas para decir, sabiendo que nos vamos a dividir ahora en salas, así que adelante. Hola, buenas tardes a todos. Perdonen el audio de fondo, es que estoy en el transporte público a mi casa en este momento, pero quería solamente dar una leve reflexión que me pasó cuando fui a un congreso en Brasil, no muy lejos, en Río Grande do Sur, a presentar un proyecto de medio ambiente que habíamos hecho en Uruguay. Y algo importante que vi sobre el agua es que a veces uno generaliza mucho, por ejemplo, las situaciones que hay en Uruguay o los contextos, y cuando ves otras realidades diferentes, como países vecinos, Río Grande do Sur tiene un clima muy parecido a Uruguay y sin embargo los contextos en los que viven hay mucha más vulnerabilidad que en Uruguay y quedas sumamente sorprendido por la accesibilidad que tienen estuvo bueno en el intercambio de experiencias, fue a nivel de Latinoamérica y yo llevé presentado un tema y me vine con mucha información. Y a veces creo que desde Uruguay como que se lo vemos lo nuestro de acá y estaría bueno a veces hacer algún intercambio de conocimientos con otros, no solamente colegas, sino experiencias que hayan tenido gente que haya ido a otros países o en otras circunstancias, porque yo fui a presentar algo de una problemática de Uruguay y algo que se había hecho en Uruguay y quedé sorprendida que nosotros estábamos, no te digo 50 veces mejor, pero sí un 25% mejor que
que al resto de los países de Latinoamérica en cuanto a la accesibilidad al agua. Y lo puse en tema por lo que comentaba recién el compañero. Y nosotros acá en Uruguay, comparado a ese contexto, que después les puedo mandar la información, busco el link y se las comparto, estamos despegados. O sea, nos falta Tal mucho, cual. sí, pero no, quería compartir como esa Buenísimo. breve porque me pareció como un aporte importante. Bárbaro, Gracias. muchísimas gracias, Diana. Creo que está buenísima tu mirada como ejemplo también de los que nos traían justamente Laura y Federico. Así que, bueno, el hecho también de que se haya presentado, que Laura nos haya presentado lo que está sucediendo en las brechas de género y ambiente en la región de Latinoamérica, nos abre esa puerta justamente para ir a las salas y reflexionar un poquito más acerca de cómo estamos en nuestro país. Así que, sin más, nos vamos a las salas. Ahí les va a aparecer en la pantalla para aceptar. Vamos a estar trabajando en subgrupos y en un ratito volvemos a la sala general. Así que ahí le dan, hablando nuestra sala, me imagino que en la otra sala pasó lo mismo. Sí, Disculpen, Sabri, Sole, perdón, pero ya estamos sobre las 7 y bueno, queremos respetar los tiempos de todas. Sé que la conversación fue súper rica, o al menos supongo que en los dos grupos también, así que agradecerles, pero no queremos cerrar sin agradecer nuevamente, sin decirles que vamos a estar enviando por mail lo que salió en este informe, en este encuentro. Les vamos a compartir nuevamente por el chat el link para que puedan llenar el formulario que se está completando en todos los países para llevar a Estocolmo, para la percepción individual de cada una de ustedes. Eso es súper importante, así tenemos muchas respuestas desde Uruguay, ahí las compartimos también por el chat, ahí lo comparten Mariana o Lucía. Y antes de cerrar, porque también es lindo compartir un poco lo que se hizo en cada sala, sé que son 7:01, pero le vamos a dar un minuto a cada una de las salas para que cuenten un poquito algunas reflexiones de lo que salió en cada sala. Así que si querés, Jimena, ahí que te corté en el medio, te invito a que hagas una reflexión media general de lo que salió, de lo que te acuerdes, y después ahí de la sala 1. Adelante, Jimena. bueno, bien, gracias. Retomo por lo que había empezado. Bueno, empiezo por lo que yo me acuerdo, que fue más o menos las reflexiones que incluí yo, y es que, bueno, la falta como acción y como dificultad, tener los datos desagregados por sexo, la dificultad también en acceder a cuando están, la dificultad de acceder a esos datos. También el tema de la falta de mujeres en puestos de decisión, tomaba como ejemplo el tema de los SECOED, por ejemplo, que la mayoría de los directores de SECOED son varones. No tengo los datos de cuántos, pero son la mayoría hombres. Después, una de las cosas que se mencionó en el chat es la ayuda como política, digamos, para mejorar la ayuda con tecnologías aplicadas a mujeres, que ahí yo aportaba que, bueno, que no tienen por qué solamente ser mujeres que estén trabajando, sino mujeres que a su vez pueden, de alguna forma, estar necesitando que sean apoyadas para poder salir adelante. Y bueno, a ver si puedo recuperar, a ver si puedo ver. Ayudar a mujeres con proyectos productivos para mujeres, más espacios para reciclar. Acá estoy con el panel, pero creo que más o menos, y dado el tiempo que tenemos, anda por ahí ya el asunto. Gracias, Jimena, muchísimas gracias. Y de todas maneras, como decíamos, se va a recopilar todo lo conversado hoy, también en los otros conversatorios de Campo Natural y de Juventudes para compartir. No sé si en la sala tuya, Sabri, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, teníamos un montón de voluntarias, pero no llegamos a acordar cuál, así que la voluntaria que quiera antes. Uy. Ahora no están. Estaban tan conversadoras. Vamos. O las que no se animaron a hablar, pero participaron escribiendo. El mural está ahí si quieren. Y aparte hablaron con tantas ganas que me parece. Ahí hay gente que ya se está retirando. Bueno, gracias por participar. Pero ahí, bueno, no sé si... Nadie se anima, entonces... bueno, si quieren les cuento yo más o menos de lo que estuvimos hablando. Bueno, en realidad en la primera pregunta de los temas ambientales que afectan a Uruguay y a las mujeres en Uruguay,
Salió mucho el tema de los eventos adversos y los eventos climáticos, los temas de calidad y falta de agua, la contaminación, el saneamiento. Después, en cuanto a ideas y proyectos, salió mucho el tema de la educación, de la visibilización, de la gestión del agua, de la restricción de los químicos y los tóxicos, de ir a un sistema agroecológico, de sensibilizar, concientizar, problematizar, incentivar la responsabilidad, la corresponsabilidad en el cuidado, y de incluir los principios de la naturaleza en la toma de decisiones. Como dificultades estaba el tema del presupuesto, del relevamiento de datos, de no tener políticas públicas integrales, y como solución a esto, hablamos también de que necesitábamos tener un chamán, y de sumar acciones, de volver a valorizar el conocimiento local y ancestral, y volver a relacionarse desde otro lugar con la tierra, la naturaleza y los recursos. Buenísimo, Sabri, mil gracias. Seguro salieron cosas muy interesantes, ahí súper lindo escucharte. Y bueno, como decíamos, vamos a juntar todo esto que salió, agradecerles nuevamente en estos encuentros y diálogos. Aprendemos mucho y sin dudas deja un espacio para mucho más, para seguir profundizando, para llegar a más mujeres que no estamos llegando y que somos conscientes a través del Zoom. Así que bueno, esperemos que a partir de esta conferencia de Estocolmo podamos seguir trabajando también como excusa inicial para seguir impulsando este tipo de conversatorios, diálogos y acciones, que ya salieron muchas en las conversaciones que tuvimos recién, en solamente 20 minutos. Así que eso, muchísimas gracias, estamos en contacto, les vamos a estar compartiendo todo por los mails, y bueno, agradecer también por las exposiciones del inicio, que fueron muy interesantes, y pudimos aprender mucho también de Laura Marrero, de Federico Souteras y también Mariela García, lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Chau. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien.